Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel. Estamos en Daniel capítulo 1 y ahí me va a tocar del versículo 8 al versículo 21. Y vamos a estar cobijando el rechazo de Daniel a comprometerse. Y vamos a ver que Daniel nunca se comprometió, ¿verdad? Luego vamos a ver también la graduación y promoción de Daniel. Y vamos a ver las reflexiones de Daniel en capítulo 1 para terminar las aplicaciones. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros podamos entender bien la palabra de Dios conforme al contexto. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y gracias porque nuestra prueba presente es nuestro testimonio del mañana. Y ayúdanos a aprender esta lección de Daniel, Señor, que mientras estuvo probado en Babilonia, Señor, Él se mantuvo sin comprometer la adoración al Dios verdadero y también sin comprometer sus principios y su vida, sin temer al rey alguno ni a nadie, sino al Señor, reverenciándolo, amándolo a pesar de las circunstancias. Ayúdanos a aprender de Él, Señor. Te pido que tú me ayudes con la asistencia de tu Espíritu Santo, para que seas tú moviéndote a través de nosotros, Señor, haciéndonos entender las cosas que están escritas en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora, hermano? Hemos visto una cronología de la vida de Daniel y empezamos entonces en el capítulo 1, como pueden ver en esta gráfica. Y vemos que el capítulo 1, en el año 605 a.C., Daniel se negó a comer la comida babilónica del rey Nabucodonosor, y ese va a ser nuestro tema. Esto estableció el hecho de que él no estaba dispuesto a comprometerse. Recuerden que la nación de Israel tenía ciertas dietas de las cuales ellos tenían que honrar al Señor, ¿verdad? Era manera de santificar al Señor, como sombras de aquello que había de venir en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué había pasado hasta este momento? Bueno, había pasado la primera deportación. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. Y Joaquín, rey de Jerusalén, fue llevado cautivo a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Esto usted lo puede leer en 2 de Crónicas 36, de 9 al 10. Y está bien, no es necesario que lo leamos aquí, pero léalo usted por su cuenta. Está resumiendo eso, lo que pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que el rey Joaquín de Jerusalén era malvado, hizo lo que desagrada delante de los ojos de Jehová. Y por eso fueron también ya deportados. Ellos junto con los objetos preciosos. Y no solamente eso, sino que fueron deportados y con ellos fueron tomados 10,000 cautivos. Entre ellos hombres valientes, más todos los príncipes de Jerusalén. Y entre ellos, ¿quiénes, hermanos? Daniel y sus 3 amigos. Solo los pobres del pueblo fueron dejados atrás. Y eso lo puede ver usted en Segunda de Reyes 24, del 11 al 16. Por favor, hermanos, Segunda de Reyes 24, del 11 al 16. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió al rey de Babilonia en el 8º día de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia.
a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivo el rey de Babilonia. Entonces vemos claramente que ellos estaban básicamente cosechando de lo que el Señor les había prometido y le había profetizado. En Deuteronomio capítulo 28 al 30, el Señor le había dado a través de Moisés lo que iba a ser las bendiciones si ellos obedecían por medio de la fe al Señor. El Señor los iba a prosperar sobre la tierra, pero también le había dado las maldiciones, ¿verdad? Y en el capítulo 30, básicamente le muestra el castigo y la restauración de Israel, del 29 al 30. Entonces las bendiciones usted las puede ver si va conmigo rápidamente. Yo voy a ir rápidamente a través de los versículos, solamente mencionando las cosas importantes para que usted se dé cuenta del por qué vino esta deportación, ¿verdad? Y vamos a ver las bendiciones de Deuteronomio capítulo 1 al 14. Y vamos a ver que él representó estas bendiciones y maldiciones por medio de dos montes. Dijo, el monte Gerizim simbolizaba la bendición y el monte Ebal la maldición. Y dice aquí en el versículo de Deuteronomio capítulo 11 del 26 al 29, dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces las bendiciones las tenemos desde Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14. Y mire cómo empiezan en el versículo 1, las bendiciones. ¿Están allí? Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandatos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea que si ellos obedecían por la fe a la palabra de Dios, Dios los iba a bendecir. ¿Cómo? Versículo 3 y así sucesivamente hasta el versículo 14 dice: bendito será tú en la ciudad. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y dice versículo 10: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Qué más dice? Miren lo que dice el versículo 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto del vientre, en el fruto de la bestia, y así sucesivamente. El versículo 12: te abrirá Jehová su buen tesoro y el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Te pondrá Jehová por cabeza de las naciones y no por cola. Y mira lo que dice el versículo 14: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Sí? La condición es que ellos no se fueran ni a diestra ni a siniestra para obedecer a dioses ajenos, para servirles. Porque acuérdense que Dios creó esta nación de Israel por elección a través de ¿quién? De Abraham. ¿Para qué? Para que fueran el representante del Dios verdadero sobre la tierra a las demás naciones gentiles. Israel fue plantada para que fuera la luz asentada sobre un monte, como dice Mateo capítulos 5 y 6 en el Sermón del Monte, ¿verdad? Una ciudad que manifestara la adoración al Dios verdadero. Pero ¿qué pasó, hermanos? Vemos claramente que ellos se fueron tras su idolatría. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice en el versículo 15 el contraste, que son las maldiciones. Del 15 al versículo 68 de Deuteronomio 28 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué empieza? Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, maldito serás en tu entrar y salir.
y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, dice. Versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad, Jehová te herirá de tisis. Y así sucesivamente va el Señor trayendo todas estas maldiciones. Dice, Jehová te entregará, versículo 25, derrotado delante de tus enemigos. También dice, si usted va más adelante, en el versículo 64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, ahí está, exiliados, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conoceréis, ni que no conocieron ni tus padres, al leño y la piedra, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y usted puede aplicar esto a través de cada uno del exilio que tuvo Israel, pero también lo puede aplicar para el día de hoy, ¿no? Cómo han sido perseguidos, como en la nazi, durante el tiempo de los nazis y básicamente el holocausto, ¿verdad? Por Hitler. Mire lo que dice el versículo 66, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrantado y por lo que verán tus ojos. Dios prometió que si ellos desobedecían, las maldiciones le caerían como disciplina hacia el pueblo de Dios. ¿Y qué pasaría entonces? Ellos no serían nación cabeza, sino cola, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se fueron tras la adoración de dioses ajenos. Entre ellos la adoración ¿de quién? De la diosa del cielo, ¿verdad? Y su hijo Tamuz. Usted puede ver eso en la escritura prácticamente mostrándonos ese tipo de adoración. Usted lo puede ver en Ezequiel 8:14, nos dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. También nos dice más adelante en Jeremías 7:18, dice así, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Qué pasó con Israel? Israel se fue a los lugares altos a adorar dioses extraños, entre ellos Baal y también la diosa del cielo con la adoración de su hijo, ¿verdad? Y esa adoración usted la ve manifestada desde la Torre de Babel en los diferentes imperios, cambiando el nombre de la madre y el hijo, la adoración de la reina del cielo y del hijo. Por lo menos usted lo ve en Asiria, la madre se llamaba Istar y el hijo se llamaba ¿qué? Tamuz. La madre representada por la media luna y también el octágono. Y el hijo representado ¿por quién? Por un círculo con radios, como una rueda, y también por el triángulo con el ojo que todo lo ve. Por eso usted en Asiria tiene Istar y Tamuz. En Fenicia cambió el nombre a ser Astarte y su hijo Baal. En Egipto fue Isis y Osiris o Horus, el hijo. En Grecia, Afrodita se llamaba ella y Eros, su hijo. En Roma, Venus y Cupido, su hijo. Y cuando se formó el catolicismo romano, ellos adoptaron entonces con los años la oración romana de Venus y Cupido, cambiando su nombre a María, haciendo la reina de los cielos a partir de su ascensión al cielo, siendo coronada reina del cielo, y Jesús, pero en realidad es Venus y Cupido. Es la misma oración babilónica, ¿verdad? Y vemos su influencia en diferentes religiones. La media luna representada como símbolo del Islam, ¿cierto? Y también las diferentes religiones como la India, usted tiene la diosa Kali y también un hijo, y todas tienen cierta similaridad hasta el día de hoy. Entonces esa es la adoración de la madre y del hijo, ¿verdad? Y tras eso se fueron la nación de Israel, y por eso vinieron después las calamidades a ellos y las maldiciones, y ahorita se hallaban en deportación. Entonces entramos a Daniel 1, del 8 al 16, y esa es la condición en la cual se encontraba ¿quién? Daniel, como hombre justo, siendo ¿qué? Cautivo en un país diferente. El rechazo de Daniel
a comprometerse. Vamos a ver que Él no comprometió sus principios ni sus enseñanzas. Porque para Él la medida de todas las cosas no era Él y la opinión del hombre o su propia opinión, sino la bendita palabra de Dios. Él acudía a la profecía bíblica para tener dirección en su vida. Los reinos de la humanidad están construidos sobre la sabiduría del mundo. En contraste, ¿verdad? Nosotros hemos adquirido sabiduría de Dios. Por favor, Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da, y quien constituye sobre Él el más bajo de los hombres. Entonces vemos muy claramente, nuevamente en ese versículo, en Daniel 4:17, la importante frase que dice allí en el versículo 17 es lo más importante. Luego dice allí que para que sepáis que Jehová Dios es Dios altísimo sobre todos los reinos de la tierra. Y ese es el propósito sobre el cual sabía Daniel a quién había creído. Por favor, 1 Corintios 1:20, veamos la aplicación en la iglesia, en la edad de la iglesia. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La ha enloquecido por medio de ¿qué? De la predicación. Amén. La predicación de la palabra de Dios y la cruz. También, por favor, 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nuestra sabiduría viene de arriba. Puesto que Satanás es el autor de la sabiduría secular, toda sabiduría secular es similar. La sabiduría del mundo siempre promueve el antagonismo hacia Dios y la arrogante independencia de Él. Santiago 3, del 14 al 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es diabólica. ¿Viene de dónde? De Satanás mismo. Y sabemos que Satanás gobierna sobre los reyes de la tierra. Aunque Daniel y sus 3 amigos estuvieron rodeados por la sabiduría y la filosofía del mundo, se mantuvieron firmes porque, en primer lugar, se les había sido enseñada la palabra de Dios. En segundo lugar, ellos escogieron creer la palabra de Dios. Y en tercer lugar, confiaron en Dios para cuidar de ellos. Salmos 9:10, por favor. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que debemos poner la armadura de Dios en Efesios. En Colosenses, que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. Es lo mismo, todo es similar, ¿verdad? Y también nos dice en Romanos 12 que debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Él, que es nuestro culto racional. Y que debemos de transformar nuestra mente, ¿cierto? Transformado mediante ¿qué? La renovación de vuestra mente, para que podáis saber o degustar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que hacía Daniel, ¿en dónde? En Babilonia, junto con sus amigos. Como Daniel con valentía confió en Dios para hacer lo correcto, Dios le dio verdadera sabiduría divina y discernimiento. Sus 3 amigos siguieron su ejemplo. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que abunde en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia nos habla de sabiduría, que es conocimiento aplicado. Obviamente que lo que no conocemos no lo podemos aplicar. Pero hermano, es importante que él no solamente conocía de su Dios y conocía de la palabra de Dios, sino que también tenía sabiduría, la ponía en práctica. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Así es, Santiago 1, de 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando nosotros no dependemos de la palabra de Dios para adquirir sabiduría, vamos a quedar por defecto, siendo que llevados por cualquier doctrina, por cualquier viento de moda o lo que sea que el mundo ofrezca. Así no era con quién, con Daniel. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está hablando del creyente, ¿verdad? Ahora, para entender mejor la seriedad de la decisión de Daniel, sería provechoso reflexionar sobre las circunstancias en las cuales Daniel se encontraba. Veamos las circunstancias. La nación natal de Daniel, Israel, había sufrido recientemente como un estado tributario a Egipto, esclavitud política, y ahora se estaba convirtiendo en un estado tributario a Babilonia. Imagínense pues cómo estaban ellos oprimidos. Se podría uno desanimar rápidamente en esas circunstancias, pero él no se dejó desanimar, porque su vida no dependía de las circunstancias ni de cómo se sentía, sino de lo que Dios le decía en la palabra. De nuevo, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Él y su palabra. Eso es bien importante. Miles de personas del pueblo de Daniel habían muerto en la guerra y miles más estaban siendo maltratados. Las necesidades básicas estaban probablemente escaseando en Israel, mientras Babilonia destruía su país. Las familias habían sido divididas y las mejores y más brillantes mentes de Israel fueron llevadas ¿a dónde? A Babilonia. Increíble, ¿verdad? Ellos escogían la gente más de la élite y las personas más educadas. ¿Para qué? Para que fueran llevadas en cautiverio. ¿Sí? Muy parecido al futuro reino del anticristo en el futuro, ¿verdad? En donde la nueva Babilonia o la ramera, ¿verdad? Va a ser de igual manera o similar. Entonces vemos allí que el mundo de Daniel se había derrumbado recientemente con su propia deportación a Babilonia. El ir en contra de las órdenes del rey bajo tales circunstancias no era una decisión pequeña. Era decisión de vida o muerte. Era una decisión bien difícil, ¿verdad? Y quién quita que en un futuro nosotros, la palabra de Dios dice que los que quieran vivir piadosamente en la dispensación de la iglesia sufrirán ¿qué? Persecución. Daniel 1:8, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Tremendo, vemos que él no se dejaba intimidar. Él no decía, bueno, ¿qué tal que me vayan a hacer esto y lo otro? Él no temía por su vida. ¿Sí? Él consideraba que lo que estaba haciendo era importante, era glorificar al Señor a pesar de las circunstancias. Él sabía muy bien en quién había creído y que era capaz de preservarle para aquel día, ¿verdad? Él sabía muy bien que el Señor estaba con él. Daniel tomó la decisión consciente de no comer el régimen dietético recomendado por el rey, aunque hubiese sido considerado el mejor alimento disponible en ese momento, la porción de la comida del rey. Eran las delicadezas del rey, la mejor comida, ¿verdad? Pero acordémonos que él estaba bajo la ley en donde tenía que conservar ciertas abstenciones alimenticias. Porque Dios se había reservado un pueblo para sí mismo, para representarle sobre la tierra, la adoración del Dios verdadero, que fuera diferente a los dioses de que habían en el mundo en ese tiempo, ya sea en la tierra de Canaán o también en el resto del mundo, en este caso en Babilonia. El texto muestra que Daniel estaba preocupado por la contaminación. ¿Sí? Dios había puesto en Levítico qué alimentos podían comer y qué no. Y exactamente había aquellos alimentos que eran prohibidos, que era lo que comía el rey.
2 veces en este versículo Daniel usó la palabra hebrea contaminarse, Gaal, la cual puede referirse a la contaminación ceremonial o moral. Daniel no estaba actuando con orgullo cuando rechazó la dieta del rey, más bien estaba haciendo un esfuerzo para no contaminar su conciencia al ir en contra de la ley de Dios. Él quería tener una conciencia limpia, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Lo mismo nosotros, cuando estamos probados, hermanos, tenemos que tener una conciencia limpia, primeramente delante de Dios y también delante de los hombres. Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza o pacto con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te enviarán y comerás de sus sacrificios. Números 25 del 1 al 2, por favor. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces muchos de estos alimentos están ofrecidos a los ídolos. Y obviamente, aquí muestra claramente que Daniel no quería tener parte alguna en aquello. La decisión de Daniel de honrar la palabra de Dios sobre los decretos del hombre lo llevó a pedir al comandante de los oficiales que le permitiera abstenerse de comer alimentos que lo contaminaran. Jeremías 11, del 1 al 3, por favor. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Entonces vemos muy bien que maldito era el que no obedeciere las palabras de este pacto. Entonces Hechos 5:29 dice que respondiendo Pedro a los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Caso similar en la dispensación de la iglesia. Siempre es necesario obedecer primero a quién, hermanos, a Dios que a los hombres. Y eso es lo que quería hacer Daniel aún en la dispensación de Israel allí bajo la ley. ¿Por qué Daniel optó por ponerse en contra de la dieta pagana y no contra su nombre pagano o la educación pagana que estaban recibiendo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que querían los babilonios era que los judíos y todas las culturas que ellos absorbían o sitiaban y los ponían bajo sometimiento, ellos querían que todos observaran la cultura o fueran asimilados ¿a qué? A la cultura babilónica, a la adoración, a la educación, a todo esto. Querían transformar el pensamiento de todo el mundo, ¿sí? Aún querían que ellos le cambiaron los nombres por dioses paganos, ¿verdad? Por divinidades paganas. Al mismo Daniel le cambiaron su nombre, ¿verdad? Y a sus amigos también. Porque querían que ahora se identificaran con dioses paganos. Pero aún así, ellos decidieron no contaminarse. Hasta el día de hoy, la nación de Israel siendo dispersa por todo el mundo, muchos de ellos han cogido adoración de dioses paganos, ¿verdad? Hoy en día hay un secularismo entre ellos también. Muchos de ellos son ateos. Solo los ortodoxos todavía siguen también las tradiciones y los rituales. Pero eso todo es idolatría. Contrariamente a la conducta de la mayoría de los reyes y la población de Israel, Daniel buscó mantener la ley mosaica con sus restricciones dietéticas. ¿Cómo? Porque le creía a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él se acercaba a Dios porque él sabía que Él es en medio de sus circunstancias. ¿Lo cree usted cuando está siendo presionado en sus circunstancias diarias? ¿Sí? Levíticos 11 y Deuteronomio 14 del 3 al 20 le muestra a usted en la ley mosaica estas restricciones dietéticas en detalle. Usted las puede leer ahí en su tiempo. Daniel entendió que comer la carne y beber el vino sería considerado adoración de dioses falsos y eso contaminaría su conciencia. Daría apariencia de maldad. ¿Sí? Ahora, veamos lo que dice Romanos 14:2, por favor. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. O sea que vemos en la dispensación de la iglesia que por cuestión de conciencia no hemos de juzgar al hermano más débil, ¿verdad? ¿Por qué? Todo eso, las dietas del Antiguo Testamento era para la nación de Israel.
y es únicamente para ellos. ¿Sí? Hoy en día hay sectas como los testigos de Jehová que no te comen esto, no te comen aquello, o los adventistas de igual manera están confundiendo Israel con la iglesia. Está mal. Vemos también en 1 Corintios 8 del 7 al 10, por favor. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Que nosotros tenemos que tener precaución de no utilizar nuestra libertad en Cristo para ¿qué? Para hacer tropezar a otro hermano, dando apariencia de maldad, simplemente porque estamos en un lugar en donde esos alimentos están ofrecidos ¿a quién? A los ídolos. Tenemos que tener cuidado. Daniel 1:9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué? Porque es Dios quien mueve el corazón hasta del hombre inconverso a favor nuestro. ¿Sí? Él creyó a Dios y obedeció a Dios por medio de la fe. Por lo tanto, ahora Dios se movió en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando Daniel tomó la decisión de seguir la autoridad de la palabra de Dios, Dios honró su decisión. Aunque el comandante no le permitió inmediatamente cambiar su dieta, él mostró compasión con Daniel. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, nosotros a la expresión de la iglesia también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que sujetarnos ¿a quién? A nuestros maestros, a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. A la autoridad de la palabra de Dios primero que todo, y luego a la autoridad que ha puesto sobre nosotros en la iglesia. ¿Sí? Él entendía muy bien. Él no se dirigió de una manera incorrecta al comandante, él se dirigió de una manera sabia y en sujeción, porque Dios exalta al humilde, pero ¿qué? Pero retiene al soberbio, ¿verdad? Daniel 1:10, por favor. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces, sabemos muy bien que este hombre tenía que tomar cuidado, este eunuco tenía que tomar cuidado ¿de quién? De ellos. No podía dejar que ellos se desnutrieran o estuvieran mal, ¿verdad? Porque, mejor dicho, le costaba su cabeza. Entonces era una situación difícil. Sin embargo, vamos a ver que Daniel tiene bastante sabiduría en cómo dirigir el asunto de acuerdo a la sabiduría de arriba. El comandante expresó sus preocupaciones por permitir que Daniel se desviara del régimen dietético del rey. Tenía más temor por sí mismo de lo que estaba preocupado por la salud de Daniel. A él no le importaba la salud de Daniel. Lo que le importaba es que no se le fuera a pasar nada a Daniel y que luego cayera sobre él la responsabilidad. Daniel 1, del 11 al 14, en lugar de desanimar por la renuencia del oficial, Daniel regresó con una propuesta para hacer una prueba de 10 días. Esto fue algo que el oficial podía aceptar. ¿Sí? Daniel es sabio. Le pidió a su Dios cómo ir a través de este asunto. Le pidió a Dios sabiduría. ¿Y qué leímos acerca de Santiago? Que si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que Él da la sabiduría, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo exactamente él. La propuesta de Daniel mostró confianza en Dios para controlar los resultados. Él simplemente por la fe obedeció a la palabra de Dios, no solamente en palabra, sino en hecho, absteniéndose del alimento y todo esto, y a su vez esperó el Señor que pudiera mover el corazón de las personas.
Es importante notar que Daniel no dio voces y gritos o exigió sus derechos. Él se acercó al oficial de gobierno con sabiduría calmada. Este es un buen ejemplo para que nosotros como creyentes sigamos incluso hoy. ¿Sí? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? La mansedumbre tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con paciencia, con tener sabiduría bajo control, con el control de tu cuerpo, con el fruto del Espíritu Santo, que es que dominio propio. Eso es lo que tenía él. El plan fue aprobado y el experimento fue llevado a cabo. 10 días. A ver qué iba a pasar con ellos, ¿verdad? Él iba a demostrar que Dios le iba a mantener bien físicamente y todo. Estaba confiando plenamente en el Señor. Necesitamos entender que el concepto babilónico de vegetales incluía cualquier cosa cultivada de la tierra, incluyendo vitaminas y granos cargados de proteínas, nueces y legumbres. Ya Daniel y sus amigos están acostumbrados a este tipo de dieta y Dios siempre los mantenía fortalecidos. Daniel 1, del 15 al 16, por favor. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Mire pues, el resultado de ¿qué? De creerle a Dios. ¿Sí? En solo 10 días, estos jóvenes lucieron notablemente mejor que aquellos que comían la comida del rey. Por lo tanto, a los 4 jóvenes hebreos se les permitió continuar con esta dieta. Ahí este es un versículo muy bueno de Daniel para tener cuidado de nuestros cuerpos físicos, hermanos, ¿verdad? Vemos muy bien que él sabía muy bien qué iba a comer de acuerdo a las dietas de ese tiempo, ¿verdad? Esto se debió a la intervención divina más que por el hecho de que era una buena dieta. Obviamente Dios estaba a su favor. Dios sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo en medio de Babilonia. Esta victoria habría fortalecido la fe de los hombres jóvenes, dándole la confianza tan necesaria cuando confrontaran a mayores tentaciones de compromiso en el futuro. ¿Sí? El Señor lo estaba preparando con pruebas pequeñas hacia pruebas mucho más grandes, como veremos en los capítulos subsiguientes. Esta victoria visible también habría calmado los corazones de todos los que pudieron vivir en paz con sus adversarios, sin la inclinación a comprometer los estándares de Dios. Hermano, definitivamente Dios nos llama a no comprometer los estándares de Dios. Romanos 12, 18, por favor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres. Usted puede ver que aquí, básicamente Daniel no se llenó de ira, porque acuérdense que la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no trabaja ¿qué? La justicia de Dios. ¿Sí? Era bien paciente en lo que el Señor le había puesto a hacer, y por eso Dios le bendijo. Daniel 1, el 17 al 21. Ya hemos visto que, hermanos, hemos visto la primera parte, vemos el rechazo de Daniel a comprometerse. Ahora vamos a ver la segunda parte de nuestra enseñanza hoy. Vamos a ver la graduación y promoción debido a que Dios lo iba a graduar y a promover. ¿En dónde? En Babilonia. ¿Sí? Tremendo. Un creyente siendo promovido en un imperio pagano. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La provisión de Dios de magníficas bendiciones muestra cómo Dios honra a aquellos que le honran. Este tema se repite a lo largo de este libro, que Dios honra al que le honra. Recuerden las bendiciones. El hecho de que la nación de Israel estaba bajo las maldiciones y aún Daniel está hallando las consecuencias de la nación, no quería decir de que él no pudiera recibir de las bendiciones de Dios individualmente mientras la nación recibía todas estas maldiciones. Obviamente vamos a ver después que él padeció bastante por todo esto, ¿verdad? Dios no simplemente dio conocimiento a Daniel y a sus amigos. Él les dio la habilidad de usar hábilmente ese conocimiento para su honor y gloria. Esto se llama sabiduría.
Conocimiento lo adquirimos de arriba por medio de la palabra de Dios, y la sabiduría lo aplicamos horizontalmente a otros porque le hemos creído a Dios que ese conocimiento es para nuestra edificación. La palabra hebrea para inteligencia, sakal, significa comprensión o prudencia. Debido a su confianza en Él, Dios les dio a estos 4 jóvenes hebreos la habilidad de obtener una mayor comprensión y entendimiento que aquellos que no confiaban o conocían a Dios. Y eso sí pasa, hermano, ¿verdad? Entre mayor es su fe en el Señor y en su palabra, en la manera como usted aplica sus principios en sabiduría, a mayor comprensión el Señor le va a dar a usted y a mí. Letras, viene de seper, libro. Como se usa en este versículo, se refiere a compilaciones escritas o libros que probablemente habrían incluido todas las enseñanzas paganas sobre los orígenes del mundo, varios temas religiosos, encantamientos, interpretación de presagios, astrología, e incluso el estudio de entrañas de animales, hígado y riñones y patrones de vuelo de aves. ¿Sí? Y sabe, él estaba siendo instruido en todo esto, él y sus amigos. Pero él sabía muy bien en quién había creído. Él sabía muy bien cómo es que Dios hizo la creación, ¿verdad? Creía en una tierra joven. Creía que eran 7 días de 24 horas. Él no se dejaba mover de lo que había recibido. Usted estudiante, sea que está en la preparatoria o ya sea que esté en la universidad, ¿se ha dejado usted mover de su pensar en cuanto a Dios por la teología de la evolución y las religiones de este mundo? Porque eso es una religión. El Big Bang y que es la gran explosión y la teoría de la evolución es una religión creada por el hombre, ¿cierto? ¿Se ha dejado usted modificar su pensamiento por esa clase de teorías? ¿Verdad? Sabiduría viene de chokmah. Se refiere a usar la palabra de Dios correctamente. La sabiduría o el uso correcto de la palabra de Dios fue un enfoque constante de Daniel a lo largo de toda su vida. La sabiduría nuevamente es entonces usar la palabra de Dios correctamente. Tiene que ver con nuestras acciones conforme a lo que hemos creído. El hecho de que Dios le dio a Daniel la habilidad de entender visiones y sueños es prueba de que Daniel fue realmente un profeta de Dios. ¿Cómo confirmaba él la palabra de Dios? Interpretando sueños. Los sueños venían y se cumplían. Y por eso tenía credibilidad de que él era profeta. ¿Sí? Así como Elías, también se acuerdan que cuando todos se fueron por Baal y todo eso, y luego dice, si hay un Dios en los cielos, que caiga fuego del cielo. Y de Baal nunca vino fuego, a pesar de que ellos hacían ascetismo y se flagelaban y todo. Su Dios Baal nunca respondió, pero el Señor Jehová respondió del cielo. ¿Y qué temor vino sobre quién? Sobre Israel, ¿verdad? Qué bueno cuando caminamos con el Señor y el Señor responde nuestras oraciones y las personas comienzan a ver que nuestro Dios actúa a través de nuestras vidas. ¿Sí? Así ganamos testimonio. El hecho de que Dios le dio a Daniel la habilidad de entender visiones y sueños, hermanos, fue una gran bendición para su vida. Daniel 1, del 18 al 19, por favor. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Tremendo. Tu prueba de hoy es tu testimonio de mañana, y eso es lo que estaba ocurriéndole a ellos. El día llegó en que Nabucodonosor reconoció la excelencia de estos 4 jóvenes muchachos judíos y los convirtió en importantes asistentes en su reino. El uso de sus nombres hebreos en estos versículos enfatiza su vínculo con Dios más que con Babilonia. Es interesante que estos 4 jóvenes hebreos tuvieron entrevistas personales con el gran y poderoso rey Nabucodonosor. Eso es impresionante. El resultado de su encuentro con el rey afectaría el resto de sus vidas, el futuro de su propia nación, el imperio babilónico, e incluso impactaría
un humilde hogar en la ciudad de Belén, unos 600 años después. Por favor, Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habían de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no se volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos venían del oriente, ¿verdad? Y vemos muy claramente que con las profecías de Daniel, quizás ellos supieron más o menos el día de la aparición del Mesías, ¿verdad? Porque su estrella habían visto en el oriente. Entonces usted ve muy claramente cómo este acto de obediencia, porque le creyeron a Dios y su palabra, iba a repercutir aún en el nacimiento del Mesías, iba a traer testimonio no solamente en Jerusalén, sino también ¿de quién? De los magos que venían del oriente, gentiles, ¿sí? En la soberanía de Dios, estos jóvenes pasaron la prueba del rey brillantemente, dando a Dios 4 agentes secretos en el demoníacamente controlado imperio babilónico. Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Debido a que estos jóvenes cautivos no comprometieron la verdad, fueron capaces de dar al rey Nabucodonosor un consejo superior y valioso, ¿verdad? Hermano, así es también cuando nosotros caminamos con el Señor. Dios nos da un consejo superior y valioso. Y de esa manera las personas pueden ver que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Daniel 1:21 nos dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. La carrera de Daniel en el gobierno continuó todo el tiempo hasta el 539 a.C., cuando Ciro derrocó a Babilonia. ¿Hablando de qué? Del imperio medo-persa. Imagínense, él estuvo ahí bajo 2 imperios. Increíble, ¿verdad? Y en ambos imperios Dios lo promovió a él. Reflexiones del capítulo 1, ¿verdad? Ya vimos entonces nosotros la primera parte, la graduación y promoción. Y la primera parte fue el rechazo de Daniel a comprometerse, luego la graduación y promoción. Y ahorita vamos a ver algunas reflexiones de Daniel del capítulo 1 que podemos aprender nosotros aplicándolas hoy en día. Acordémonos que estas cosas que escribieron en el Antiguo Testamento, como dice 1 Corintios, fueron escritas para nuestro ejemplo. Daniel y sus amigos debieron haber recibido una educación piadosa de sus padres, como lo demostraron sus nombres y su fidelidad a Dios, incluso en el cautiverio. Acuérdense que cada uno de esos nombres hebreos tenían un significado valioso. ¿Qué clase de educación le estamos dando a nuestros hijos en casa? De seguro que no lo van a aprender ni en la escuela ni en la universidad. Dios espera que la educación que tú les des de la palabra de Dios es lo que va a formar el fundamento de sus vidas. Padres, y luego nos quejamos que por qué mi hijo está pensando así o pensando de otra manera. Es verdad que no siempre garantiza que a pesar de que usted le enseñe la palabra de Dios con cuidado y con perseverancia, que él vaya a salir bien, ¿verdad? Pero una cosa sí es seguro: a pesar de que se descarríe, va a volver
Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Va a extrañar. Va a extrañar porque va a comparar. Tiene un punto de referencia para comparar. Va a comparar cómo vivía en casa, cómo vivía bajo la verdad de la palabra de Dios. Y cuando le falte, le va a faltar porque va a comparar y va a decir: he pecado contra Dios y contra mi Padre. Esto haré. Iré a mi Padre y le decía: he pecado contra Dios y contra ti, ¿verdad? Se van a dar cuenta que el pecado fue primero con Dios y después con él, con sus padres, ¿verdad? Pero ¿qué tal que los hijos no son enseñados en casa? ¿Sabe? Quizás no le va a faltar nada cuando esté por allá, porque no han conocido nada en casa, hermano. No hay un punto de referencia. Por eso es importante nosotros como padres que tengamos como referencia la palabra de Dios escrita, pero también la palabra de Dios vivida conforme al Espíritu. ¿Sí? Que nuestros hijos puedan confirmar que lo que está escrito se está viviendo y puedan ver en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Desde la fundación de su nación, Dios ordenó a los israelitas creyentes que enseñaran a sus hijos la verdad, y sigue siendo vital en el día de hoy. Deuteronomio capítulo 6, por favor, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es, hermanos. Así era que los israelitas fueron educados, y sus padres de Daniel y estos tres amigos de él fueron educados de tal manera. Daniel era joven y cuando se enfrentó a las tácticas del lavado cerebral de los babilonios, aún así permaneció inquebrantablemente fiel a la palabra de Dios. Esto debe animarnos a medida que impartimos la enseñanza bíblica a todos los jóvenes. Por eso nosotros los padres tenemos que estar preparados para respuestas a todos aquellos que hacen preguntas acerca de la esperanza que está en nosotros. Que con reverencia y temor, dice la palabra de Dios. Y eso aplíquelo a los hijos, hermanos, ¿verdad? Como el ejemplo de Timoteo, que tenía a su abuela Loida y a su madre Eunice, que lo educaron. Y mire que ese parece ser que era un lugar disfuncional, porque no aparece el padre de él, ¿verdad? Pero eso no quita, hermanos, o hermana que esté divorciada o sea madre soltera, de que usted pueda educar a su hijo con la palabra de Dios. Amén. Daniel escogió distinguirse de la cultura pagana que lo rodeaba. ¿Sabe por qué? Porque él no solamente leía la palabra de Dios, él la vivía. Para él la palabra de Dios estaba viva y era eficaz. ¿Para qué? Para toda cosa, para que el hombre sea preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Lo es usted, hermano? ¿Le ha creído a Dios de esa manera? Filipenses 2, del 14 al 16, por favor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Así como Israel fue llamada a ser luz, como una luz que alumbra en un monte, y falló en su testimonio, ¿verdad? Colocó la luz en un almud al no recibir al Mesías. De igual manera, la expresión de la iglesia, nosotros somos llamados a ser luminares. Luminares. ¿Sí? En este lugar oscuro, esta tierra está oscura, ¿verdad? Y mire que en ese tiempo de Babilonia siempre querían, desde Nimrod, la Babilonia antigua, ¿verdad? Que querían hacerse una sola ciudad, un solo lenguaje, un solo comercio. De igual manera, el mundo está nuevamente yendo hacia la ¿qué? Hacia la ramera, la gran Babilonia. La misma cosa, el nuevo orden mundial. La manera de pensar, la manera de conducirse, la manera de inmoralidad que nos están poniendo sobre este planeta. La orden de la inmoralidad, de legalizar todo lo que es perverso, de engrandecer el mal y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hermanos, es importante que la palabra de Dios sea nuestro punto de referencia y no la mentalidad de este siglo.
Daniel escogió distinguirse de la cultura pagana entonces, así como Daniel no optó por luchar contra su cambio de nombre o su educación, una institución pagana. Nosotros necesitamos escoger nuestras batallas cuidadosamente. Deja que el asunto principal sea el asunto principal. Mire que la manera como el imperio babilónico de Nabucodonosor quería cambiar los pensamientos de estos jóvenes de 15 años, aproximadamente como era Daniel, ¿verdad? Y sus amigos. De igual manera, el mundo de hoy quiere cambiar los pensamientos de nuestros hijos. ¿Cuántos de aquí tienen 15 años? Levante la mano, por favor. 15, 16. De 15 a 20, pongámosle. Levante la mano. Sí, ahí está, ¿verdad? No, hermano, aquí está la verdadera sabiduría de Dios. Amén. Tienen que estar convencidos en quién han creído. Es importantísimo eso, hermanos. ¿Sí? Mire que ellos querían asimilar, que todo el mundo fuera asimilado y todo el mundo comenzara a adorar de la misma manera como ellos adoraban. Y vamos a ver cómo ellos en el capítulo 2 tenían que adorar ¿qué? A una imagen, el capítulo 3. ¿Sí? Tremendo. A la imagen de Nabucodonosor. Lo mismo hace en el futuro. Para aquellas personas que van a estar en una tribulación, les va a tocar adorar la imagen de la bestia, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que tendrán sello en la mente y en la mano derecha. Fidelidad. Y en la mente, el lavado cerebral, todo el mundo pensando de la misma manera como él piensa. Los medios de comunicación de hoy están preparando el camino para el futuro anticristo que ha de venir, hermanos. Si no, mire cómo todas las naciones se ponen de acuerdo en la globalización, ¿sí? En la inmoralidad. Matrimonio homosexual siendo legal casi en todo el mundo. Ya si hay un país que retiene eso, ya es señalado y presionado. No es así, hermano, porque esa es la orden. Es una orden babilónica para la ¿qué? Para la ramera del gran futuro, ¿verdad? De Apocalipsis capítulo 17 y 18. Debemos respetar el gobierno que Dios ha dado para gobernar sobre nosotros. Incluso si nuestra fe en la palabra de Dios requiere que desafiemos contacto, alguna ley o requerimiento. ¿Sí? Contacto. Tenemos que tener tacto. ¿Sí? Porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Eso aprendió Daniel. Y eso nos dice también Romanos 13, que hemos de sujetarnos por las autoridades que fueron dadas por Dios. No para que temamos, porque si alguno está infringiendo la autoridad que es dada por Dios, que tema, hermano, porque no lleva el hacha en vano, ¿verdad? Yo he visto cristianos encarcelados, cristianos metidos en problemas. ¿Por qué? Se han rebelado en contra de la autoridad o han caído en pecados que también tienen penalidad en la cárcel. En cambio, debemos de dar buen ejemplo, hermanos, amén. Y orar por aquellos que están en autoridad, sin dejarnos comprometer, por supuesto. Debemos entender la cosmovisión de quienes están en el poder y sabiamente anticipar sus reacciones a una petición. Esto nos ayudaría a usar la diplomacia en idear los desafíos divinos, ¿cierto? ¿De qué manera voy a llegar a este individuo si es una persona difícil, incrédula, verdad? Mire que él fue educado con estos conocimientos babilónicos y él sabía cómo entrar en la gente. ¿Sí? Pablo también se informaba qué era lo que creían los epicúreos y los estoicos en Hechos capítulo 17, para poder llevarle la palabra de una manera efectiva. Lo mismo nosotros tenemos de hacer lo mismo, debemos conocer qué es lo que creen las otras religiones, qué es lo que cree el ateísmo, y traer nosotros ¿qué? Traer ideas convincentes, ¿verdad? Contra todo argumento que levanta contra el conocimiento de Dios. Debemos comparar cada requerimiento legal con la Escritura y en esta forma determinar su impacto e importancia. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A la obediencia a qué? A Cristo. Nuestros pensamientos deben de estar centrados en Cristo. La cruz es nuestro punto de referencia para todas las cosas, para los orígenes de a dónde venimos, para la moralidad, qué es lo correcto que debemos de hacer en una dada circunstancia como la de Daniel, para el propósito, cómo debemos de vivir, y para nuestro destino, lo más importante, para dónde voy antes de morir. Amén. Todo esto está en la cruz de Jesucristo, su muerte y resurrección, el Evangelio. Las vidas de José, Moisés y Daniel fueron similares, ¿sí? Y es verdad, todos ellos les tocó que enfrentar imperios. Los tres eran judíos y bien instruidos en la verdad bíblica cuando niños. Ahí está la clave. Ahí está la clave.
Padres, no se dejen conformar a los deseos engañosos de este mundo, de la carne y de las tentaciones satánicas. Más bien conformados ¿a qué? A la palabra de Dios. Transformad vuestros pensamientos con la palabra de Dios, ¿sí? Para que nuestros hijos vean la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no solamente conocida, sino aplicada en sabiduría. Los tres eran hombres de Dios, judíos instruidos por sus padres. Este reflejo de sus padres. Tienen 15 años, imagínense Daniel, y mire, tremendo, ¿no? Maduro. ¿Qué tal las muchachas aquí bien jóvenes, verdad? Mire la madurez de María, 15 años. Y mire cómo manejaba la profecía, ¿verdad? Ella no dijo, ¿y cómo así? ¿Y por qué yo? No dijo, ¿y cómo va a ser esto? Ella sabía, ¿sí?, que el Mesías un día iba a venir a través de una virgen. Ahora ella preguntó, ¿cómo? ¿Verdad? No conozco varón. Era madura espiritualmente. O se deja conformar a este siglo que dicen que los jóvenes no pueden aprender como los adultos, que no pueden atender por más de 30 minutos una clase bíblica porque se duermen o se distraen. ¡Mentiras! Mire que a Pablo se le durmió uno y después de predicar largo y tendido, y le impuso las manos, y claro, como tenía don de apóstol, se levantó y siguió predicando, hermanos. Que nadie tome de menos tu juventud, dice la palabra de Dios a Pablo, a Timoteo, ¿verdad? Eso es echar de menos la juventud. Gloria a Dios por los jóvenes, tienen mente más nueva que la nuestra, hermano, tienen más capacidad de retener la palabra de Dios que nosotros, los viejos, amén. Aunque José y Daniel fueron prisioneros en tierras extranjeras, eran estimados dentro de aquellas culturas paganas. ¿Por qué? Por su testimonio. Nuevamente la prueba de hoy, como tú la tomes, será tu testimonio mañana. ¿Será que nuestros hijos pueden decir, yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá estaban apretados económicamente y no se abrían puertas, pero yo los veía cómo oraban, cómo perseveraban y cómo no acusaban a Dios de despropósito alguno? Y vi cómo Dios les proveyó. Amén. Eso es lo que estaban viviendo ellos. Moisés y Daniel fueron instruidos en los mejores sistemas educativos paganos de su época. Sin embargo, decidieron vivir por la palabra de Dios. ¿Qué tal Moisés? Levantado en Egipto desde bebé, pero fue instruido en las cosas de Dios. Amén. Daniel fue instruido en las cosas de Dios por 15 años y después vino ¿qué? La teología del mundo, paganismo y todo eso a transformar su pensamiento, ¿verdad? Moisés nació pagano, ¿sí? Nació en un país pagano, pero así todo fue levantado en las cosas de Dios. Tremendo, ¿no? O sea que no importa donde usted nazca. Yo nací como un Moisés en un lugar pagano. Mis padres nunca conocían de la palabra de Dios ni nada de eso, y yo nací en un hogar donde me metieron en el catolicismo romano, porque es la tradición, ¿verdad? O sea que no hay excusa, hermanos, ¿verdad? No hay excusa. ¿Qué dice Hebreos 11, del 24 al 26? Bien importante. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Tenía puesta la mirada dónde? En el galardón. Él tuvo que tomar una decisión. Tenía entre quedarse con los deleites de Egipto o creerle al Dios verdadero, el cual le iba a dar un mejor futuro que aún no se veía, porque andaba no por vista, sino por fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios era su punto de referencia en su vida diaria. ¿Lo es para ti hoy la palabra de Dios? Dios usó poderosamente a los tres para avanzar su plan para Israel. Ahora en la dispensación de la iglesia, hermanos, Dios te está usando a todos nosotros, haciendo hacedores de discípulos, hermanos. De una manera que nosotros ni podemos calcular cuántos discípulos hay
enseñando a otros, siendo equipado, enseñando a otros, y a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Entronando el texto en lugar del personaje. Amén. Porque eso es lo que se trata, hermano, que las personas vengan directamente a Dios y puedan aprender de Él. Aunque no tenían muchas de las bendiciones que tenemos como creyentes en la edad de la iglesia, incluyendo la llenura, morada y dones del Espíritu Santo, el canon completo de la Escritura, nuestro sacerdocio personal y nuestro acceso a Dios por medio de Cristo, todos tres de estos hombres lidiaron con éxito las pruebas inevitables de la vida. Con la revelación que tenían, vivieron por la fe y derrotaron reinos como Josué, ¿sí? Y todos los menores de 20 años, ¿cierto? Alcanzaron promesas, quiere decir aquí y ahora. Vivieron las promesas de Dios aquí y ahora. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo las promesas de Dios aquí y ahora que se hayan visto visibles en nuestros hogares? Mire, hermano, si usted camina por la fe, seguro que tiene más de un testimonio por compartir, amén. Pero qué bueno es que sean nuestros hijos que hablen por nosotros. Ahí es que nosotros comenzamos a ver entonces que estamos siendo buenos padres. ¿Podría tu país convertirse en un país pagano como Israel o Babilonia? Sí, podría. La historia evidencia que cuando los creyentes de una nación dejan de conocer la autoridad de la palabra de Dios, pierden su influencia en la cultura. En Estados Unidos ya la palabra de Dios nada tiene que ver en el sistema educativo. Ahora es pura evolución, ateísmo y pura inmoralidad sexual. El currículo homosexual es algo que se está enseñando en las escuelas desde pequeños a los jóvenes. ¿Sí? Entonces es una perversión, hermano. Y lo mismo esto es a nivel global, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con eso, hermano. Filipenses 2:15, por favor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una generación, ¿qué? Perversa. ¿Ve usted, joven o jovencita, a esta generación perversa? De seguro que si usted camina con Dios y su palabra, tomando Dios y su palabra como punto de referencia, usted sí puede decir eso claramente, ¿verdad? De otra manera se estará conformando ¿a qué? A este mundo. Y también le digo a los adultos, hermanos, ¿verdad? Las tentaciones son los mismos, tanto para jóvenes como adultos. La decadencia moral en una nación comienza típicamente con el letargo espiritual y compromiso entre los creyentes. ¿Sí? Con pereza de abrir la palabra de Dios, con pereza de buscar. Ya no deseamos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Hebreos, habiendo ya sido maestros, y está hablando a toda la iglesia, no solamente que tiene don de enseñanza, tenéis necesidad de la leche espiritual. Dice, desead la leche espiritual. Entonces la palabra de Dios a menudo llega a ser interpretada, abaratada, ignorada o incluso deliberadamente abandonada con ese enfriamiento espiritual. Como la iglesia de la Odisea, muchos de nosotros tenemos a Dios tocando la puerta, su palabra. Déjame tener comunión contigo. Aquella comunión cuando tuviste, como cuando dependías de mí, ¿verdad? Y nosotros queremos tener la puerta cerrada, ¿no? Señor, no, ahorita no tengo tiempo, estoy muy ocupado, ¿verdad? Mi trabajo, mis cosas son más importantes, no me dan tiempo, ¿verdad? Este proceso da lugar a la relatividad moral donde los sentimientos triunfan sobre la verdad. Una restricción baja en la ética, la sexualidad y la moral comienza a prevalecer. Desafortunadamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Comenzamos nosotros a vivir, a comprometer y entonces nuestro testimonio pierde validez. Y las personas en vez de tenernos en alto, nos tienen por bajo, ¿verdad? Así es. Entonces debemos nosotros de tener cuidado con eso. Después los creyentes adoptan un concepto de pluralismo religioso. Todas las afirmaciones de la verdad deben ser tratadas como iguales. Todos los dioses y las religiones deben ser tolerados igualmente, con la excepción de la verdad de la palabra de Dios. Así en Estados Unidos, ¿verdad? Hay escuelas que ya están conformando al Islam. Y si algunos estudiantes en algunos estados dicen que necesitan hacer las oraciones del Islam, entonces les permiten, ¿verdad? Pero si es de leer la palabra de Dios y esto y lo otro, nada que ver, ¿verdad? Es la lucha contra la verdad, hermano, ¿sí? Así es. El ateo puede decir cómo vive y puede tener orgullo de cómo
habla. El inmoral tiene más derecho de hablar de su inmoralidad abiertamente porque tiene derechos y están protegidos por el Estado. En cambio, el recto cuando habla lo pueden llegar y lo pueden sancionar, ¿sí? Por discriminación supuestamente, porque de ahí es donde se pegan, ¿verdad? Que no siempre es así, hermano, ¿verdad? El decir la verdad con amor no es discriminación, es amar a la persona porque le estás diciendo la verdad. El resultado final es una nación totalmente atea donde los creyentes se enfrentan a la persecución. Miren China, miren Corea del Norte, en donde tienen que enterrar las Biblias y desenterrarlas para leer un ratico y vuelven las entierran. ¿Qué tal esa persecución tan tremenda, no? Lo cogen con una Biblia para cárcel, en algunas oportunidades lo matan, hermano. En Afganistán, todos esos países donde son extremistas, en donde matan a los cristianos, los crucifican y todo eso, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, vivimos en una sociedad muy parecida a la de Daniel, Señor, en donde se está formando también nuevamente el nuevo orden mundial, la altivez del hombre de querer unificarse y volver a nuevamente a las prácticas babilónicas, Señor. Y sabemos que eso va a ocurrir en el futuro, Señor, durante la tribulación, con la gran Babilonia, Señor, que el anticristo utilizará por un tiempo para promoverse sobre este mundo, Señor. Padre, no sabemos qué tanta persecución vamos a recibir antes de que venga el rapto, pero una cosa sí sabemos, que Dios, tú no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre, que nosotros seamos conscientes, Señor, en los tiempos en que vivimos, como los hijos de Isaacar, Señor, que eran conscientes de los tiempos que estaban viviendo, Señor. Yo te pido que este mensaje nos sirva a nosotros para ser conscientes en los tiempos que estamos viviendo, sobre todo los padres, que estamos educando a nuestros hijos en las cosas de Dios. Que cojamos las cosas de Dios seriamente, que seamos bendecidos, como lo fue Daniel, como lo fue Moisés, o como lo fue también José en Egipto, Señor. Padre, hombres que nos sirvieron de ejemplo de que en medio de una sociedad corrupta y malvada, Señor, ellos resplandecieron como luminares, Señor. De igual manera lo podemos hacer nosotros ahora en la dispensación de la iglesia, Señor. Padre, gracias por esta palabra. Te pido entonces, Señor, si hay una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, que tiene su destino inseguro, no sabe para dónde va antes de morir, que se dé cuenta que es el pecado quien lo ha separado de Dios espiritualmente, y que únicamente por medio de la obra de la cruz del Dios hombre Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, es que la persona puede tener vida eterna y perdón de pecados si cree en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias por esta enseñanza. Te damos la gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.